A lo largo de estos 3 últimos años, que ha sido una tormenta de evidencia que nos ha vislumbrado en relación a conocer más insuficiencia cardíaca. Estos son mis conflictos de interés. Y como bien sabemos, la carga global de la insuficiencia cardíaca como salud pública en relación a su prevalencia en población adulta, llegando hasta un 3% a nivel global, e inclusive llegando hasta un 15% si es que las personas llegan a tener más de 65 años. Y la prevalencia actualmente ha predominado en relación al fenotipo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Recordar que la insuficiencia cardíaca la fenotipamos según fracción de eyección sea reducida a menos del 40% o sea preservada más del 50%. Alrededor del mundo hay una prevalencia en aumento y la incidencia también no queda atrás. 20 casos por cada 1.000 personas o por cada 1.000 habitantes nos conlleva a pensar a la insuficiencia cardíaca como una carga global, como enfermedad. Pero más que esto es justamente la asociación de alta mortalidad que tiene la insuficiencia cardíaca en los pacientes. A los 30 días hasta un 3% de los pacientes llegan a morirse. Y no decir la mortalidad a los 5 años, donde como es tirar una moneda al aire y saber que a los 5 años puedo estar vivo teniendo el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que puede llegar hasta un 50%. Acordarnos que las enfermedades cardiovasculares son justamente las que predominan en mortalidad cuando hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de reducida y las enfermedades no cardiovasculares cuando hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Pero una cosa que muchas veces dejamos atrás es los costos, los grandes costos que generan la hospitalización de pacientes con insuficiencia cardíaca si es que no lo tratamos adecuadamente, si es que no llevamos un tratamiento, como vamos a ver en un acápite. Estos pacientes conllevan a hospitalizaciones, requerimiento de UCI, ventilación mecánica, medicamentos que tienen muchos más costos que darle un tratamiento a largo plazo que va a mejorar su calidad de vida, mortalidad y prevenir hospitalizaciones. Y mucho hablamos de cáncer, muchas veces le decimos al paciente, usted tiene cáncer, y el paciente lo que primero piensa es en la muerte, pero como había mencionado, a los 5 años, más del 50% de personas tienen la probabilidad de morirse por insuficiencia cardíaca. ¿Y qué pasó en este estudio, por ejemplo, en el cual, en un estudio sueco, en el cual comparó la insuficiencia cardíaca con los diferentes tipos de cánceres, tanto en mujeres como en varones? Vemos que la insuficiencia cardíaca tiene una mortalidad a seguimiento a 60 meses mayor que muchos cánceres, a excepción del cáncer de pulmón. Y si nos vamos a los lados de los hombres, de la misma manera. Solo el cáncer de pulmón a 60 meses de seguimiento en este estudio sueco en mortalidad es superada por el cáncer de pulmón. E insuficiencia cardíaca queda en segundo lugar, sobrepasando muchos cánceres tanto en varones como en mujeres. Y muchas veces nos solicitan valorar la parte del riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. Sácale el riesgo cardiovascular con los scores cardiovascular que tenemos. Y eso lo valoramos muy bien y mencionamos al paciente si tiene un intermedio, bajo o muy alto riesgo. Pero vemos su asociación de esa valoración mediante los diferentes scores que podamos utilizar en relación a la probabilidad de muerte del paciente en su seguimiento al año. Y comparándolo con la insuficiencia cardíaca, vemos de que no hay comparación en relación a tener un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, y más si hablamos de un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada o que tiene una visita seguida a las emergencias o una insuficiencia cardíaca avanzada. El grado de mortalidad supera el 40% comparado con los pacientes que catalogamos en valoración por score cardiovascular de muy alto riesgo. Entonces, teniendo ese preámbulo, esta es la agenda que vamos a ver. Hemos visto la importancia de la insuficiencia cardíaca, su valoración como problema de salud mundial. Y estos son los 8 acápites que vamos a ver. Vamos a comenzar justamente con la definición. Actualmente, el 2021 se dio una definición universal de insuficiencia cardíaca por las distintas sociedades, tanto americana, europea, las cuales justamente mencionan a la insuficiencia cardíaca como la presencia de síntomas y signos, péptidos natriuréticos elevados y evidencia de congestión. Y eso al menos tiene que ser corroborado por bien péptidos natriuréticos elevados o congestión sistémica valorada por algún examen.
Entonces, si nos vamos a lo conjunto de síntomas y signos, sabemos que la insuficiencia cardíaca es un síndrome y es causada por una anomalía bien estructural o funcional. Estas anomalías tienen que ser valoradas ecocardiográficamente, como se ven en el gráfico, valorando al paciente que tenga una fracción de eyección de menos del 50%, no necesariamente, un crecimiento anormal de las cavidades, un E sobre E' en ecocardiografía mayor a 15 y hipertrofia ventricular, y todo esto asociado a lo anterior, que eran los síntomas y signos. Pero eso tiene que ser corroborado bien por pectios natriuréticos, ya estemos en un estado ambulatorio o un estado de un paciente hospitalizado y compensado. Varían los valores de péptidos natriuréticos, inclusive si tomamos de valor al BNP o al NT-proBNP. Y esto tiene que ser también evidenciado una de las dos, o péptidos o esta evidencia de congestión bien cardiogénica, pulmonar o sistémica mediante la valoración de una radiografía de tórax o hemodinámicamente cuando tengamos disponible en nuestros hospitales de manera más avanzada cateterismos cardíacos o una prueba de esfuerzo provocada un test de prueba de esfuerzo. Es importante recordar las terminologías en insuficiencia cardíaca. Esto también se ha visto y se ha mencionado de que debemos mejorar nuestros términos. Mucho hablamos de insuficiencia cardíaca, a veces estable, pero vamos a darnos cuenta que ese es un término que no identifica a la insuficiencia cardíaca como historia natural dentro de su enfermedad, ya que es una enfermedad en que en cualquier momento puede descompensarse e inclusive causar muerte súbita. Es por eso que tenemos este término de insuficiencia cardíaca de nuevo inicio, de novo, en el cual es un paciente que no ha tenido antecedentes, no es hipertenso, no es diabético, y debuta de manera abrupta por todo lo anterior mencionado, ¿no? Los síntomas y signos, elevación de pectos natriuréticos y valoración de congestión por radiografía o por ecocardiografía. Hay un nuevo término que es justamente la valoración del empeoramiento y insuficiencia cardíaca, que es el empeoramiento de síntomas y signos o la capacidad funcional del paciente que necesita aumentar un tratamiento o llevar a un hospital de día para uso de medicamentos intravenosos como los diuréticos. Tal vez el estudio Victoria, uno de los últimos estudios entre insuficiencia cardíaca, trata de cuantificar, porque eso de empeoramiento nos queda a libre albedrío. Pero al cuantificarlo, hablamos de una descompensación reciente de insuficiencia cardíaca cuando tenemos una hospitalización por insuficiencia cardíaca en los 6 meses previos o el uso ambulatorio de diuréticos en los 3 meses previos. La mejora de la insuficiencia cardíaca es la mejora justamente de los síntomas y signos o de la capacidad funcional y utilizar insuficiencia cardíaca persistente en vez de usar insuficiencia cardíaca estable, porque la insuficiencia cardíaca es una enfermedad, repito, con una historia natural per se que puede llevar a muerte súbita o descompensaciones continuas, así que no es una enfermedad estable, es una enfermedad persistente. Y de utilizar el término insuficiencia cardíaca en remisión en vez de insuficiencia cardíaca recuperada, porque obviamente hay una resolución de los síntomas, pero no significa que el paciente esté libre de la insuficiencia cardíaca. Como vemos, la mortalidad es muy alta en estos pacientes. Los estadios de la insuficiencia cardíaca, las guías americanas lo han valorado desde hace mucho tiempo y nomás nos han mencionado estos 4 estadios. El estadio A, que es el paciente en riesgo, el que no tiene todavía alteraciones estructurales en una ecocardiografía, pero sí tiene riesgo porque es un paciente hipertenso, obeso, diabético, que ha tenido una enfermedad cerebrovascular o que tiene un agente cardiotóxico porque lleva quimioterapia y puede conllevar a un riesgo de insuficiencia cardíaca. Esto también incluye los antecedentes de cardiopatías familiares, etcétera. El estadio B, que es la preinsuficiencia cardíaca, es el paciente que tiene cambios estructurales. Es un paciente hipertenso que vemos una hipertrofia del ventrículo izquierdo más una dilatación de la aurícula izquierda o pectios natriuréticos elevados, pero el paciente no tiene síntomas todavía de insuficiencia cardíaca. No hay síntomas ni signos de insuficiencia cardíaca, ni lo ha habido como historia previa. El estadio C es el más conocido por todos nosotros porque es el paciente que ya me viene con todas estas alteraciones estructurales, elevaciones de péptidos asociado a disnea, edema de miembros inferiores, etc. Y la insuficiencia cardíaca avanzada es ese paciente que requiere ya otros tipos de tratamientos avanzados de apoyo inotrópico, de apoyo con máquina, que se requiere mayor cantidad de hospitalizaciones e inclusive trasplante cardíaco.
Es importante ver la prevalencia en relación a la enfermedad, justamente estos estadios que hemos mencionado, el A, B, C, D, el estudio Olmes en pacientes mayores de 45 años, nos hablan de que el porcentaje bien se aglomera en las bases, o sea, tenemos mucho mayor porcentaje de pacientes que están en riesgo y en pacientes que son asintomáticos y un 12% en los que son sintomáticos. Y si trasladamos estos a la población peruana mayor de 45 años, como lo hizo ese estudio americano, hablamos de aproximadamente 10 millones de peruanos. Y hablamos de que aproximadamente 1.2 millones de peruanos tienen insuficiencia cardíaca sintomática, una gran cantidad de población que tenemos que tomar en cuenta. Y el pacientes en riesgo de insuficiencia cardíaca inclusive es mucho mayor. 2.2 millones y los pacientes que ya tienen cambios estructurales pero son asintomáticos, 3.4 millones de peruanos que tienen insuficiencia cardíaca asintomática. ¿Cuál es el algoritmo diagnóstico actual para diagnosticar insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca a lo largo del tiempo ha ido modificando su algoritmo de diagnóstico y esto, porque estamos hablando de insuficiencia cardíaca crónica, es para diagnosticar a pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca crónica, no en un escenario agudo, ya que necesita un algoritmo un poco distinto para buscar la etiología descompensante de la insuficiencia cardíaca. Existe la evaluación de la probabilidad del paciente con insuficiencia cardíaca y esto destaca tres cosas esenciales. Nuestra historia clínica, el examen físico y el electrocardiograma, tres cosas que tenemos siempre a la mano en un hospital nacional. La historia clínica porque tiene todo el acápite de valoración del paciente en relación a si tiene un antecedente de revascularización, uso de diuréticos, es hipertenso, es diabético. El examen clínico es básico porque tenemos que buscar los síntomas y signos referentes de los pacientes que nos definen insuficiencia cardíaca, edema bilateral, rales, dilatación venosa yugular, etc. Y el electrocardiograma, si presenta cualquier alteración, fibrilación auricular, hipertrofia del ventrículo izquierdo, es importante pensar en insuficiencia cardíaca asociado obviamente a lo previo. Si hay más de uno de los presentes, hay que pedir péptidos natriuréticos, que en muchos de nuestros establecimientos no lo tenemos. Y lo que sí mayormente tenemos es la valoración ecocardiográfica que hace la valoración fenotípica del paciente de la fracción de eyección. Si es que no contamos con péptidos, como en la mayoría de establecimientos, nos vamos de frente a la ecocardiografía y a la vez valoramos, como mencionó, la fracción de eyección. Si es que no hay ninguno de los presentes, obviamente estamos ante una insuficiencia cardíaca improbable y hay que considerar otro tipo de diagnóstico. Luego es valorar la etiología, la causa del paciente, pero esto es importante hacerlo de una manera reglamentada para tener un buen diagnóstico y saber y estar en un escenario en el cual obviamente valorar si tenemos péptidos o no, porque en muchos establecimientos no tenemos péptidos natriuréticos, pero sí tenemos una ecocardiografía. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada más bien es un reto porque en estos pacientes la fracción de eyección es más del 50%. Entonces estos pacientes se complica la cosa porque tengo que ser más específico para definir si realmente me encuentro frente a una situación de insuficiencia cardíaca o frente a otra enfermedad. Y para esto las guías tanto americanas como europeas nos dan estos dos algoritmos, el GFF score y el FAPS score, lo cual podemos utilizar cualquiera de ellos para ver la probabilidad de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Si nos damos cuenta, esto utiliza más criterios clínicos y más criterios ecocardiográficos. Así que preferentemente cuando nos encontramos en una emergencia hay que valorar y tengamos una fracción de eyección más del 50%, tengamos que valorar clínicamente al paciente. La sensibilidad y especificidad aproximadamente está entre un 80 a 70%, pero cuando tenemos mayor puntaje, esa sensibilidad y especificidad comienza a aumentar, como se valora en la diapositiva. La clasificación de la insuficiencia cardíaca. La clasificamos, como ya sabemos, desde hace mucho tiempo en tres fenotipos según la fracción de eyección. Si el paciente tiene una fracción de eyección menos del 40%, reducida, levemente reducida, antes llamada intermedia,
entre 40 y 49%. Y preservada, que tiene que tener, miren la valoración, más del 50%, más pectinonatriuréticos elevados, o dos de uno de los siguientes criterios: cardiopatía estructural o disfunción diastólica. Y eso es lo que diagnostica actualmente, según las guías europeas, insuficiencia cardíaca. Las guías americanas, a diferencia, todavía en la mid-range o levemente reducida, continúan pidiendo la valoración de cambios estructurales o hemodinámicos a nivel de cavidades, a diferencia, como vimos en la guía europea, que en la intermedia no lo solicita. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar ecocardiográficamente, si valoremos según guía americana o guía europea. Tener en cuenta que la fracción de eyección no es una fracción de eyección estática, esta puede ser dinámica. Podemos tener un paciente con menos de 40 que puede mejorar o que puede empeorar, inclusive eso va a depender mucho del tratamiento y de lo que hagamos con nuestros pacientes, y eso no solamente puede suceder en la reducida, sino también en los otros tipos de fenotipos. Y recordar que actualmente existe el término de insuficiencia cardíaca mejorada, que hablamos frente a un paciente que tenía una fracción de eyección menos de 40% y aumenta más de 10 puntos, y esa fracción de eyección supera el 40%. Si tenemos un paciente que ha tenido 20 y supera los 10, pero no supera los 40, no estamos frente a un paciente con insuficiencia cardíaca mejorada. Tiene que pasar los 40% según definición. ¿Y cuál es el tratamiento actual de la insuficiencia cardíaca que ha ido evolucionando a corto tiempo en estos últimos años? En primer lugar, vamos a ver la reducida, y justamente el gráfico demuestra a los cuatro fantásticos, ya que es algo que siempre hemos escuchado últimamente en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. A lo largo de 35 años de investigación en insuficiencia cardíaca, han habido diferentes trials o estudios pivotales que nos han demostrado ante diferentes fármacos, beta bloqueantes, IECAS, ARAS, ARNIS y SGLT2, antagonista receptor mineralocorticoide, han sido positivos y muchos han sido negativos también, pero nos han permitido tener actualmente 4 medicamentos de base para tratar a pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Quiero ver dos esenciales, tal vez, que son justamente los que más están en boga y los que más se conversan actualmente. Bueno, recordar que estos 4 medicamentos o 4 fantásticos tienen una base fisiopatológica y estudios pivotales que han demostrado disminuir la mortalidad, las hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y la base de esto se basa justamente en esa activación neurohumoral que existe en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y que los 4 medicamentos, de alguna manera, los ARNIs inhibiendo la neprilicina, que es una enzima que degrada los pectinonatriuréticos, y sabemos que los pectinonatriuréticos funcionan como natriuréticos. Y a la vez el ARNI tiene el efecto del valsartán, que es inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona a través del receptor de angiotensina. Los beta bloqueantes, como ya sabemos, el efecto tan importante del aumento del sistema nervioso simpático y la liberación de noradrenalina, el cual al bloquear los distintos receptores lleva a mermar este efecto que llega a ser deleterio al corazón. Los antagonistas receptor mineralocorticoides también actúan a frente justamente a la aldosterona, y como vemos en los gráficos, cada uno de ellos ha demostrado disminuir mortalidad. Y por último se agregaron hace un poco tiempo los ICGLT2, que si bien el mecanismo no es único como en los anteriores, es un mecanismo múltiple y que actualmente se encuentra todavía en teorías, ha disminuido la tríada que siempre menciono: mortalidad, hospitalizaciones y mejorado calidad de vida. Cada uno de ellos tiene sus estudios pivotales, no voy a ahondar mucho en eso, si no, no me queda tiempo para hablar de otras cosas tan importantes actuales de insuficiencia cardíaca, pero como repito, sí quiero hablar de dos moléculas esenciales que recientemente han cambiado mucho la historia natural de la insuficiencia cardíaca. En primer lugar, el sacubitril/valsartán, este estudio impecable en el cual muestra la valoración y los cambios tanto hemodinámicos como de estructura cardíaca, demuestran cómo lo importante de todos los medicamentos que han demostrado disminuir mortalidad e inclusive muerte súbita en los pacientes con insuficiencia cardíaca es que atañen a esos cambios estructurales y de fracción de eyección que presentan estos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y como no solamente tiene esa valoración a nivel del corazón, sino también a nivel renal, a nivel de la presión arterial y a nivel de los péptidos. Hay una reducción de todos estos valores que obviamente
van a mejorar no solo, como mencioné, muertes, sino hospitalizaciones, muerte por cualquier causa y mejoran la calidad de vida de estos pacientes. El otro medicamento que ha evolucionado, perdón, ha revolucionado la medicina cardiovascular, comenzando justamente en pacientes diabéticos, porque los estudios pivotales, en primer lugar, fueron en pacientes diabéticos, fueron estos 5 estudios pivotales en pacientes a los cuales fueron dirigidos los ICGLT2, ya que tenían ese efecto o tienen ese efecto glucosúrico que hacía que disminuya la hemoglobina glicosilada, pero ahí viene justamente el término que bautizamos o que recordamos en este medicamento, que es la serendipia, que casualmente en estos estudios se encontraba de que había una reducción de hospitalizaciones en todos los estudios. Obviamente cada estudio tiene sus diferentes grupos porque tiene diferentes características en sus poblaciones, pero en todos ellos se repite de que disminuyen las hospitalizaciones. Repito, todas estas poblaciones fueron en primer lugar diabéticos, todos diabéticos, con riesgo cardiovascular bien intermedio, moderado o alto, ¿no? Entonces, eso conllevó justamente a de que veamos por qué funcionan estos medicamentos frente realmente a un compromiso cardíaco detectable o solo sirve para esa etapa preclínica, como se ve en el gráfico. Y para eso se hicieron 3 estudios, el DAPA-HF con dapaglifosina, el EMPERO-REDUCE con empaglifosina y el SOLOIST-WHF con sotaglifosina. Los 3 no solo demostraron disminuir hospitalizaciones con insuficiencia cardíaca, sino también muerte cardiovascular asociada a hospitalizaciones con insuficiencia cardíaca. Entonces, se convirtieron luego de esos 3 estudios pivotales en el cuarto eslabón dentro de la terapéutica, como bien mencionado en el inicio, del tratamiento con insuficiencia cardíaca. Esto ha sido demostrado inclusive en diferentes metaanálisis en disminución de mortalidad cardiovascular, hospitalizaciones, mortalidad por cualquier causa y mejora de calidad de vida. Y no solo eso, actúan rápidamente, dapaglifosina a los 28 días, empaglifosina a los 12 días. Ya hay una reducción de muerte y hospitalizaciones. Por eso ha conllevado a revolucionar realmente la medicina estos medicamentos, no solo en la medicina cardiovascular, sino también la renal y nuestros amigos endocrinólogos en diabetes mellitus. Y todo esto que he conversado ha conllevado justamente a bonita revisión, justamente en la cual hace que podemos tener diferentes combinaciones de medicamentos que querramos nosotros hacer, pero sabemos que la indicada es justamente los 4 medicamentos esenciales de terapia fundacional de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, el ARNI, que es el inhibidor de la nepridicina, asociado a valsartán, el beta bloqueante, el antagonista receptor mineralocorticoide y el ICGLT2. Pero doctor, en mi hospital no hay ARNI, no hay ICGLT2. Sí, excelente. No tengas problema. Combinando un YECA, un beta bloqueante y un antagonista receptor de mineralocorticoide, bajas también mortalidad. Tal vez no tanto como, obviamente, la combinación con los 4 llega a 48%, mientras que el otro a 61%, pero es lo que tienes y es lo que le puedes dar a tu paciente, y si lo tienes, dáselo. Combina un YECA, un beta bloqueante y un antagonista receptor mineralocorticoide, y si el paciente puede y se lo das como posibilidad y lo puede por el momento, porque no lo tenemos todavía en los hospitales, asociarlo al ICGLT2. Y el ARNI, si es que también tiene posibilidad, porque también no lo tenemos en los hospitales, dárselo al paciente. Pero es lo que va a reducir mortalidad por todas las causas, cardiovascular, hospitalizaciones y calidad de vida. Y no solamente ganamos eso, miren, este gran estudio del doctor Badagunathan, muy conocido por nosotros en cardiología, porque hace diferentes ensayos de controles randomizados y de combinaciones de medicamentos en este caso, de comparando la combinación de ARNI, beta bloqueante, antagonista receptor mineralocorticoide con ICGLT2 con la combinación normal que hacemos en los hospitales. ¿Cuánto tiempo de vida ganamos en estos pacientes? 8 años de vida adicional, sin muerte cardiovascular, sin hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y 6 años de vida de supervivencia en general. Eso es lo que nos da la cuádruple terapia actualmente.
Y si vamos a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, este gráfico, y todos recordamos la película del momento de felicidad de Will Smith, ¿por qué? Muchos de los medicamentos en insuficiencia cardíaca han sido ineficientes, no nos han demostrado nada en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y vamos a ver porque su fisiopatología es heterogénea, no es una activación simple del sistema neurohumoral que muy bien ya conocemos y sabemos en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Es completamente diferente. Y ningún ensayo clínico hasta hace 2 años había demostrado reducir el endpoint primario de los ensayos pivotales que tenemos. El único acá es el Champion, pero el Champion no es un estudio de un medicamento, sino es un estudio de un dispositivo para saber si el paciente se congestiona rápidamente colocado a nivel de la arteria pulmonar. Entonces no califica como tratamiento, sino más bien como un método de diagnóstico rápido. Pero lo que no hay que perder en cuenta es que, miren, este estudio valoró la necesidad de ejercicio y dieta en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, porque muchos de esos pacientes se asocian a obesidad mórbida. Entonces, uno de los tratamientos beneficiosos que no sea un medicamento actualmente para no solo insuficiencia cardíaca con fracción preservada, pero esencialmente hay estudios en es el ejercicio y la dieta en este grupo de pacientes. Como menciono, hay un paradigma fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, porque existen pacientes hipertensos y ese tiene su mecanismo fisiopatológico de hipertrofia, de disfunción endotelial, de activación de algunos mecanismos, hipertensión pulmonar postcapilar, etcétera. Y hay comorbilidades proinflamatorias que llevan a inflamación del miocardio, inactivación del óxido nítrico, disfunción microvascular que llevan a diferentes eventos fisiopatológicos que finalmente llevan a la disfunción cardíaca en reposo o con el ejercicio, y la disfunción lleva a remodelado finalmente del ventrículo derecho y de la vasculatura pulmonar. Y en sí existe una heterogeneidad por diferentes perturbaciones fisiopatológicas que inclusive han sido valorados en diferentes fenogrupos y caracterizados según su mecanismo fisiopatológico, y se busca tener una terapia específica según fenogrupos. Uno de ellos, por ejemplo, es la amiloidosis, que sabemos que tiene un mecanismo, un tratamiento actual que reduce mortalidad en estos pacientes, ya que uno de los temas fundamentales de la insuficiencia cardíaca es la obesidad, que se asocia a este grupo heterogéneo, como menciono, de activación de diferentes mecanismos moleculares que llevan a la pérdida de la vasculatura y a la pérdida del músculo cardíaco, que conlleva finalmente a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y los únicos medicamentos en el 2019, el primero, el DAPA-HF, perdón, el DAPA, perdón, el Deliver y el Empero Preserve, son los dos estudios que han demostrado por primera vez reducir y lograr cumplir el primer criterio de reducción de muerte cardiovascular y hospitalizaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca, a comparación, comparándolos con el gráfico anterior de los otros medicamentos. Estos son los gráficos justamente del Emperor Preserve, de cómo frente a placebo fue coherente en reducir tanto muerte cardiovascular combinada con hospitalizaciones, pero realmente si desglosamos el criterio primario en hospitalización y en muerte, sabemos que el que jala justamente ese endpoint primario es la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Impecable Emperor Preserve en demostrar justamente reducción de mortalidad, y el Empero Pullet, que fue presentado también el año pasado, en el cual nos ve la valoración en todo el espectro de la fracción de eyección hasta el 65% de cómo el ICGLT-2 en paglifosina mejora en los pacientes en relación a muerte y hospitalizaciones cardiovasculares. Dapaglifosina no se quedó atrás, con el estudio de Liver demostró lo mismo, caracterizó también en los 3 tipos de fenotipos según la fracción de eyección que valoró. Lo importante que valoró de Liver era pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, los que tenían insuficiencia cardíaca con fracción reducida, recuperada, que pasaron ya a ser catalogados como preservadas, en los cuales no tenía eso en Emperor Preserve, y catalogó como beneficioso en pacientes con fracción de eyección más del 60%, algo que tampoco se vio en el Emperor Preserve. Entonces vemos como la misma curva que valoramos con empaglifosina va más allá de 65%, porque dapaglifosina llegó a ser beneficioso en pacientes con mayores de 60 años.
Obviamente había características diferentes de las poblaciones, muy mínimas, pero que pueden tratar de explicar esa pequeña diferencia en este grupo de pacientes. Los diferentes metaanálisis combinados de los dos estudios nos llevan otra vez a disminución del punto endpoint combinado, a muerte cardiovascular que roza la unidad, a la primera hospitalización, y si vamos a muerte por todas las causas, sí ahí no hay significancia. En todos los grupos de fracción de eyección significativo. ¿Y qué nos dicen las guías clínicas después de todo esto? La primera es la europea, que fue lanzada en el 2021. Nos lanzan ese tipo de evidencia en relación al tratamiento horizontal y no vertical que se veía en las anteriores guías, y nos da justamente al cuarteto británico para recordar de que tenemos que tener este tratamiento en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Si nos vamos a la levemente reducida, nos dan esa opción por fin de optar por medicamentos conocidos por todos nosotros: IECA, SARA, beta bloqueantes, antagonistas receptor mineralocorticoide, sacubitril o valsartán, pero con una indicación un poco más baja, un 2B, pero ya nos los dan de opción. Antes no nos daban nada, no podíamos darle nada según guías clínicas. Y sí, las guías europeas, como fueron en el 2021, y justamente 2 horas después fueron lanzados los estudios de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, solo nos dieron estas dos indicaciones en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, porque todavía no salían los estudios con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en PEROX Preserve y DELIVER. Así que se quedaron cortos, que van a ser actualizados en este congreso del 2023 en Ámsterdam. Las guías americanas, obviamente, como son del 2022, son más actuales y nos dan todo ese tratamiento según estadios. Muy importante y muy impecable para mí el tener justamente la relación de los ICGLT2 como prevención, que muy bien lo saben nuestros amigos endocrinólogos, en relación al estadio A, ese paciente que es diabético y obviamente tiene riesgo de hacer insuficiencia cardíaca. Yo tengo que optar por un ISGLT2. Y en los pacientes en estadio B todavía no tienen síntomas, pero si ya tienen cambios estructurales, tengo que darle un IECA, un beta bloqueante, y considerar este tipo de tratamiento para prevenir progresión de daño estructural. Y si ya me encuentro en el estadio C o D, obviamente optar por los diferentes tipos de tratamientos que ya nos habían dicho las guías europeas, ¿no? Incorporan a los ICGLT2, hay mayor costo-efectividad, entonces eso es muy bueno. Nos dan estas terapias a considerar cuando ya tengamos TMO, otros tipos de tratamiento, y cuando habla de fracción de eyección preservada, nos habla otra vez de los ICGLT2 y también asocia a los ARNIs, antagonistas receptor mineralocorticoide, y no considera los beta bloqueantes en este caso. Esta es la proyección de cómo tenemos en todos los estadios la manera de prevenir, tratar y darles en estadio C y D también a los ICGLT2 y a los otros medicamentos mencionados según fracción de eyección también mencionada, ¿no? Las comorbilidades, importantes acordamos de justamente los ICGLT2 en el paciente diabético y el hierro carboximaltosa en los pacientes con déficit de hierro, que fue demostrado por el estudio AFIRM. Acá lo dejo. El 2023, hace unos pocos meses, fue dado esta guía americana de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y después de todo esto mencionado, según evidencia, coloca en la cabeza a los ICGLT2 como tratamiento para insuficiencia cardíaca con fracción preservada, repito, y nos da de opción, obviamente, en primer lugar, a los diuréticos, a los antagonistas de receptor mineralocorticoides, ARNI, y antagonistas de receptores como un 2B. Y una de las cosas muy importantes que siempre preguntan es: doctor, ya lo aplico, pero ¿cuál es la secuencia disponible? Entonces, para esto es muy importante recordar si es que estoy frente a un paciente agudo, crónico o de novo, y tengo diferentes formas de iniciar la cuádruple terapia en estos pacientes según esté estable, esté en admisión, esté hospitalizado, cuánto tiempo antes del alta. Entonces, eso es bueno revisarlo y tener en cuenta que cuanto más temprano lo comencemos, o sea, en la hospitalización, mucho mejor opción tengo de reducir eventos en mis pacientes. Eso lo refleja muy bien este gráfico. Y si, ¿qué criterios debo valorar para cuándo iniciar y qué iniciar? El doctor Rosano nos da este magnífico gráfico de tener en cuenta frecuencia cardíaca, obviamente hay que tener en cuenta los beta bloqueantes, la presión arterial, si es fibrilador o no, y si hay algún tipo de daño renal. Entonces nos da estos fenotipos que nos dicen cómo comenzar la secuencia de los 4 medicamentos de terapia fundacional en un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida.
Entonces, hacemos este gráfico, esta tablita, y según la práctica clínica, escogemos los distintos tipos de medicamentos y podemos seleccionarlo en nuestros pacientes. Y algo que antes no teníamos evidencia de que esto sí, iniciarlo tempranamente, pero ¿por qué? No hay evidencia. El año pasado, y publicado recientemente en enero, el estudio Strong demostró esto, ya que se hicieron dos grupos, uno con una terapia intensiva que iba aumentando el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en solo 6 semanas, llevándolo al máximo, y un tratamiento usual por un grupo de pacientes. Y esto, miren, cómo a los 180 días nada más disminuyó la muerte por todas las causas, hospitalizaciones, y cómo los pacientes que iban con un seguimiento más estricto llegaban a la dosis tope de tratamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca. Ojo, acá todavía en el Strong no estaban aprobados los SGLT2, así que era una triple terapia, las cuales tenemos en nuestros hospitales. Y segundo, las llevaron a un tope. Miren la gran diferencia frente a cómo en solo los 90 días se tenía un gran alcance de metas en relación a la dosis máxima de los medicamentos. Entonces, existe evidencia actual. ¿Es tiempo de cambios? Claro que sí, porque todo esto, miren, refleja lo mal que lo hacemos. Y esto no es un estudio latinoamericano, esto es un estudio americano. Nos dicen lo mal que los hacen los americanos, y esto se repite en los estudios suecos y etcétera, en Europa, porque a pesar de saber tantas cosas y toda la evidencia que he mencionado, no hacemos lo correcto, no damos la medicación correcta a nuestros pacientes, a pesar de que no existe contraproducencia de iniciar estos medicamentos. Entonces, esto es tiempo de cambios, es tiempo de darle lo mejor a nuestros pacientes y buscar la mejor forma de tratarlos, de iniciarles el tratamiento y de buscar ese fenotipo ideal de cómo iniciar el tratamiento. Entonces, mis conclusiones son, uno, justamente recordar la definición universal, la clasificación y los términos que había mencionado. Para eso, recordar esta definición de combinación de síndrome clínico más la demostración de congestión, los estadios, la clasificación según fenotipo, recordar que existe una fracción de eyección mejorada, los términos importan, no usar ese término de estable, no existe según historia natural insuficiencia cardíaca estable, es una enfermedad persistente que puede llevar inclusive a muerte súbita, y el término de en remisión en vez de recuperada. Dos, el mecanismo fisiopatológico en las insuficiencias cardíacas es completamente distinta. La reducida tiene mecanismos fisiopatológicos de activación neuromoral, mientras que la preservada es un distintos grupos heterogéneos de activación fisiopatológica distinta. Es por eso que los medicamentos no han demostrado lo mismo, salvo los SGLT2. Entonces, eso es importante recordar para justamente lo siguiente, que es los ensayos clínicos en todo su espectro de la fracción de eyección que han demostrado positividad en las fracciones de eyecciones conocidas por todos nosotros. Tenemos un montón de ensayos clínicos en una fracción de eyección de menos del 40%, y si hablamos de un paciente con insuficiencia cardíaca levemente reducida y preservada, solo dos que abarcan a una sola molécula llamadas ICGLT2, inhibidor de cotransportador sodio glucosa tipo 2. Y como último recordar es los fenotipos, cómo iniciar, cuándo iniciar, valorar esos 4 acápites, frecuencia cardíaca, presión arterial, daño renal, fibrilación auricular, para definir qué iniciar y cómo iniciar en mi paciente, e iniciarlo lo más temprano posible, porque cuando lo más temprano posible en un paciente con fracción de eyección reducida, al menos evito muchas cosas. Muy agradecido con todos ustedes. Esto es lo que hacemos en la clínica. Tenemos una pequeña unidad comunitaria de pacientes con insuficiencia cardíaca y hemos logrado cambiar muchas vidas, y espero que esto les sirva para que ustedes también logren cambiar vidas en nuestros pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Muchas gracias.